Paz a vosotros, a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática de la Iglesia de Dios Séptimo Día, donde mostraremos el amor de Dios para todo el mundo por medio de las páginas de la Santa Escritura. Tenemos nuestro cuadernito de Escuela Sabática que lleva por título Un discípulo fiel, donde hemos estado hablando del discipulado. Tenemos la lección número 2 que lleva por título El envío de un discípulo. Y hemos estado hablando de Pedro y vamos a seguir continuando. Acuérdense que las lecciones nos van a dar la enseñanza por medio del apóstol Pedro. Y vamos a nuestro texto base. Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 17, donde les invito a cada uno de ustedes que busquemos el Evangelio de Marcos 1:17 y veamos la enseñanza que nuestro Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Así que recordemos que estas lecciones nos ayudan a cada uno de nosotros a ser mejores discípulos ante la presencia de nuestro Dios. Dice el texto base, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Así que vemos el llamado y a través de la lección vamos a estar hablando del llamado y vamos a estar hablando del envío. La semana pasada mencionamos cómo nuestro Señor Jesucristo le hace el llamado a Pedro, y en esta lección vamos a ver cómo el Señor hace el envío de Pedro hacia la predicación. Y yo creo que ese es algo maravilloso para con cada uno de nosotros, donde también nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a cada uno de nosotros y también desea que cada uno de nosotros vayamos a ese envío que nuestro Señor Jesucristo ha tenido para cada uno de nosotros, de llevar el evangelio a aquellas personas que necesitan tanto del amor de nuestro Dios. Pues teniendo nuestro cuadernito en mano y nuestra Biblia, vamos a ver los propósitos que tenemos en esta rica mañana. Y primeramente es de qué manera los encuentros de Jesús y de Pedro fueron similares y diferentes. Y vamos a ver el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo al principio de su ministerio, y también vamos a ver el envío que hace nuestro Señor Jesucristo cuando ha resucitado. El segundo consejo a aprender es cómo el llamado y el envío van juntos. Así que vamos a ver la manera de la lección pasada de cómo el llamado, y en esta mañana tenemos el envío, cómo ambos van juntos para un propósito y para una misión. También vamos a ver cómo la vida de Pedro en Galilea prefigura su vocación divina. Recordemos que aquel Pedro era pescador, y cómo nuestro Señor Jesucristo utiliza a Pedro ahora no para que pesque aquellos peces, sino ahora para que vaya y sea pescador de hombres. Gloria sea a nuestro Dios, y también a cada uno de nosotros nos ha dado ese título maravilloso de ir y buscar a personas para nuestro Señor Jesucristo. También de qué manera el llamado y el envío de Jesús interactúa en forma práctica en nuestras vidas. Ahora lo vamos a aplicar a nuestras vidas y vamos a ver cómo ese llamado y cómo ese envío ahora llega a nuestras vidas, y qué estamos haciendo con ese llamado y qué estamos haciendo también con ese envío. Y dice también qué experiencias puede usar Jesús para hacer de usted un puente hacia otros. Ahora nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que utilizó aquel Pedro con un propósito, ahora quiero que sepa que tanto a usted como a mí, a nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado con un propósito, y nos ha llamado y ahora desea de cada uno de nosotros también que seamos enviados a predicar el evangelio. Y por último, ¿qué le motiva a usted a ser un discípulo más fiel? Así que no únicamente somos discípulos, sino ahora somos fieles discípulos para nuestro Dios. Una de las lecturas que tenemos, que le voy a invitar a que vaya al Evangelio de Juan, y vamos a estar leyendo algunos capítulos donde nos va a enseñar a cada uno de nosotros el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, la semana pasada hablamos de aquel Pedro, cómo se le hizo su llamado, dónde encontró nuestro Señor Jesucristo a Pedro, también cómo le hizo el llamado, y en esta
Mañana vamos a hablar sobre el envío en el que nuestro Señor Jesucristo ahora envía a aquel Pedro a que vaya y predique el evangelio. Así que estamos hablando de un llamado y estamos hablando de un envío. Cada uno de nosotros es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo también nos ha llamado. Nos ha llamado y nos ha enviado. Ahora veamos en el Evangelio de Juan, si toma su Biblia, capítulo 21. Y vamos a ver la enseñanza en el Evangelio de Juan 21. Dice la palabra de nuestro Dios. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Galilea. Recordemos que estamos hablando ahora en el Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Ahora se va a aparecer a sus discípulos y les va a decir exactamente qué es lo que Él espera de cada uno de ellos. Ahora tenemos Juan 21:1 nuevamente. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Galilea. Y si recordamos la semana pasada, cuando hablamos del llamado de Pedro, nos dimos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le hace el llamado a Pedro allá en el mar de Galilea. Ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo resucitado y ahora lo vemos exactamente en el mismo lugar donde le hizo el llamado a Pedro. Ahora dice, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos junto al mar de Galilea y manifestóse de esta manera. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos y de qué manera les va a recordar que hay un envío, que no se termina en el llamado, sino que también hay un envío. Dice el verso 2 de ahí mismo, 21:2. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado al Didimo, Natanael, el que era de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Llega nuestro Señor Jesucristo y quiero que sepan que el personaje que aparece en estos momentos es Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos que a Simón le cambió Pedro. Ahora tenemos en esta porción de la Biblia donde la palabra de nuestro Dios habla de este personaje, de este Pedro, y ahora aparece tanto el nombre de Simón y también Pedro. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos entender lo que nuestro Dios tiene para Pedro. Y veamos a través del llamado que nuestro Dios hace. Recordemos que Él le cambió el nombre a Pedro. Ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo aparece ahí donde están ellos. Ahora dice el verso 3. Dícele Simón, a pescar voy. Quiero que sepan que aquí nuevamente Pedro vuelve a su vida pasada, se da cuenta que ha negado a nuestro Señor Jesucristo y ahora él cree que ya no hay perdón para él, se va a su vida pasada, ahora vuelve a pescar y dícele Simón, a pescar voy, vuelve, dice, a su vieja vida. Inmediatamente aquel Pedro no ha entendido la totalidad de lo que nuestro Dios quiere para él. Dícele Simón, a pescar voy. Dícele, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca. Una vez más estamos viendo ahora a nuestro Señor Jesucristo cuando ha resucitado. Aquí están los discípulos, aquí vemos a Pedro, pero ahora vemos un Pedro que ya vuelve hacia atrás. Ahora se va a ir a pescar donde nuestro Señor Jesucristo le había llamado. Dice el verso 4 de allí mismo y dice de la siguiente manera. Y venida la mañana, así que están por la mañana, están aquel Pedro con aquellos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y venida la mañana, aquí tenemos un nuevo comienzo. Aquí nuestro Señor Jesucristo en unos momentos se va a topar con Pedro y vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para Pedro. Y dice, y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Aparece nuestro Señor Jesucristo, ha resucitado. Nuestro Señor Jesucristo aquí viene a probar y a enseñarle a sus discípulos que no se ha terminado el ministerio, que ahora viene el llamado, ahora viene el envío. Y aquí vemos que se aparece nuestro Señor Jesucristo, dice, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Aparece nuestro Señor Jesucristo en el cuadro, mas sin embargo los discípulos que estaban allí con Pedro no se dan cuenta que era nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 5.
Y dijéronles, mozos, dice, y díjoles, dispensen, y díjoles, mozos, ¿tenés algo de comer? Y respondieron, no tenemos. Se acerca nuestro Señor Jesucristo, se acerca con aquel grupo de discípulos que nuestro Señor Jesucristo conocía, y cuando se acerca con ellos, inmediatamente les dice, mozos, ¿tienen algo de comer? Y ellos responden que no tenían nada. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo se acerca a ellos. Si recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo le hace el llamado allá a Pedro, la lección pasada que tuvimos, también se acercó a Pedro. Ahora aquí tenemos en el verso 6. Y les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de pescados. Nuevamente aquí lo vimos en Lucas, donde la semana pasada el Señor le dijo a Pedro, mira, ¿sabes qué? Muévete hacia adelante, echar la red, y luego Pedro le contesta y dice, toda la noche hemos pescado, pero no hemos agarrado nada. Dice, mas la echaremos en tu nombre. Ahora vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo vuelve a hacer el mismo mandato, donde les dice a aquellos discípulos, dice, echen la red, y dice que no podían sacar a causa de la grande cantidad que habían de sacar de pescado de aquel lugar. Así que vemos aquí inmediatamente, vemos cómo el milagro que ocurrió en el llamado, ahora aquí donde va a haber el envío, vemos el mismo milagro. Allá se sacaron peces, ahora aquí también surge lo mismo. Dice el verso 7. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo, Pedro, el Señor es. Y si recordamos, este es Juan que le dice, ¿sabes qué? El Señor es. Inmediatamente se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, se dan cuenta que el que está con ellos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo allí nuestro Señor Jesucristo? Nuevamente viene a mostrarles que Él ha resucitado y que ahora toca el trabajo de ir al mundo. Ahora les toca a sus apóstoles, le toca a sus discípulos. Nuevamente ahora toca el envío, donde nuestro Señor Jesucristo les habla, donde nuestro Señor Jesucristo está platicando con ellos y los lleva al mismo lugar donde los llamó. Ahora están allí en Galilea, y gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como yo que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y recordemos lo que ha pasado con Pedro. Aquel Pedro que cuando se acercan a nuestro Señor Jesucristo, él hace la promesa de que aunque todos lo dejen, Él no lo va a dejar, mas sin embargo, quiero que sepan que Pedro niega al Señor 3 veces. Ahora aparece esto, ahora llega otro momento, otra etapa de la vida de Pedro, donde ahora tiene que hacer que esa fe, esa confianza, esa seguridad lo mueva para que Él sea el que dirija a la iglesia de nuestro Dios. Y dice en el verso 8, y los otros discípulos vinieron con la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, y trayendo la red de peces. Gloria sea nuestro Dios. Tanto a pez que habían traído, ahora se acercan a la orilla y vienen alegres. ¿Por qué? Porque el Mesías viene con ellos y también traen grande cantidad de peces. Y dice el verso 9. Y como descendieron la tierra, vieron ascuas o brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Así que cuando llegan a la orilla, quiero que sepan que ahí hay una lumbre, ahí hay las ascuas, ahí están las brasas, y arriba de las brasas quiero que sepan que está un pez. Nuestro Señor Jesucristo había preparado desayuno para sus discípulos, de tal manera que cuando ellos llegan a ese lugar está la lumbre, están las brasas, y también ahí arriba está un pez. Y dice el verso 10, dícele Jesús, traed de los peces que cogiste ahora. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo les habla y les dice, recuerden que lo han identificado, se dan cuenta que es nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, que no está en la tumba, sino que ahora es el Mesías resucitado. Dícele Jesús, traed de los peces que cogiste ahora. Y dice el verso 11,
Subió Simón Pedro. ¿Qué estará pensando en la mente de aquel Pedro? Aquel Pedro que le había negado, aquel Pedro que ahora se está dando cuenta que el Mesías ha resucitado, que está con ellos. Dice, subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Y algo que nos pone a pensar, porque cuando se hizo el llamado, cuando el Señor le dijo a Pedro que echara la barca hacia adelante y que tirara la red, dice que aquella red se rompía de tanto pescado que traían. Ahora vemos aquí que dice que la red no se rompió. Y sigue diciendo el verso 12. Dícele Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Se dieron cuenta ellos en esa mañana donde nuestro Señor Jesucristo les había preparado un desayuno, aquel pez que estaba en las brasas. Ahora quiero que sepan que ninguno de ellos hacía la pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? Porque reconocieron que era el Mesías, que era nuestro Señor Jesucristo que había resucitado. Y dice en el verso 13, dice, viene pues Jesús, toma el pan y les da, y asimismo del pez. Así que nuestro Señor Jesucristo prepara este alimento exclusivamente para aquellos discípulos. Ahora les da del pez, le da también del pan a cada uno de ellos. Y ahí están platicando con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente quiero que pensemos en Pedro, aquel Pedro que está sintiendo, que hay dentro de él, porque se ha dado cuenta que le fracasó a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo le va a enseñar algo maravilloso a Pedro. Y quiero que sepan que se llama el discípulo fiel. Y vamos a ver este discípulo Pedro. Vamos a ver cómo llega la fidelidad de Pedro. Y recordemos en las lecciones pasadas, donde hablamos de Abraham, en el trimestre pasado, que hablamos de Abraham, donde cometió algunas faltas, algunos errores, mas sin embargo nuestro Dios lo fue moldeando de tal manera que fue un hombre conforme al corazón de nuestro Dios, fiel en su palabra. Ahora tenemos aquí a Pedro. Nuestro Dios ahora va a moldear a Pedro, y quiero que sepan que Pedro tiene algunas faltas, tiene algunos errores, pero vimos lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Primeramente, de Simón le cambia su nombre a Pedro, le da una nueva identidad, un nuevo propósito. Ahora Pedro está siendo moldeado por nuestro Señor Jesucristo por medio de ese llamado. Y quiero que sepan que cada uno de nosotros también, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él empieza a moldearnos, empieza a cambiar nuestra vida de tal manera que nos hace discípulos dignos del nombre que llevamos cada uno de nosotros. Así que vemos en el verso 13. Viene pues Jesús y toma el pan y les da asimismo del pez. Empieza a darles de aquel pan, empieza a darles de aquel pez, y está entre ellos. Dice el verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, dice, habiendo resucitado de los muertos. La tercera vez que se aparece nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y quiero que sepan que aún cuando se aparece, aún los discípulos no están convencidos totalmente, pero esa es la razón por qué nuestro Señor Jesucristo da prueba segura de que ha resucitado, porque recordemos que allá había gente que decía que se habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo da prueba segura de que ha resucitado por 40 días. Y aquí es la tercera vez que se le aparece a sus discípulos. Dice el verso 15. Y cuando hubieron comido, aquí tiene la palabra de nuestro Dios, recuerden que les hizo aquel desayuno, les hizo aquel pan, les hizo aquellos peces. Ahora dice, y cuando, en el verso 15, y cuando hubieran comido, ahora aquí tenemos algo maravilloso, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nuevamente, aquí nuestro Señor Jesucristo se dirige a Pedro, y quiero que sepan que si en ese momento yo hubiera sido Pedro, diría, ay Señor, ¿por qué a mí? Y recordando que negué a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Ahora aquí nuestro Señor Jesucristo se dirige
a Pedro y fíjense bien lo que le dice. Dice, a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y recordemos, nuestro Señor Jesucristo lo lleva al mismo, a la misma situación cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ante el fuego, ante una lumbre, y vienen y le hacen la pregunta, ¿conoces a este hombre, a Jesús? Y le niega. Dice la palabra de nuestro Dios que Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces. Ahora vamos a ver cuántas veces le hace nuestro Señor Jesucristo la pregunta a Pedro. 3 veces. ¿Dónde le hace esta pregunta? Enfrente donde hay brasas. Y si recuerda a él, puede recordar que cuando él estaba negándole enfrente de una fogata. Y sigue diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, aquí está a Pedro contestando, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y algunas versiones no dicen sabes que te amo, sino dice tú sabes que te quiero. Y dícele, apacienta mis corderos. La primera vez que le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo a Pedro si le ama, y él contesta, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Ahora viene el 16. Vuelve, y aquí vemos nuevamente, vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respondiendo él inmediatamente dice, Señor, tú sabes que te amo. Una vez más, versiones, tú sabes que te quiero. Dícele, apacientas mis ovejas. Quiero que vayamos al momento en que Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo estando ante una fogata, ante una lumbre. Le hacen la pregunta, ¿conoces a tal hombre? No lo conozco. Ahora viene aquí la segunda pregunta donde le dice Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él vuelve a contestar y dice, tú sabes que te amo. Y nuevamente le vuelve a hacer nuestro Señor Jesucristo la misma pregunta a aquel Pedro. 3 veces le está recordando que Pedro le negó 3 veces y ahora le vuelve a hacer la misma pregunta en el verso 17 y dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces se pone triste Pedro, dice, entristecióse Pedro de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? Dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Nuevamente las 3 mismas preguntas que le hicieron a Pedro. ¿Conoces a este hombre? ¿Tú estabas con él? No conozco a tal hombre. Ahora aquí le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo a Pedro 3 veces, lo lleva a enfrente donde están las brasas, misma situación donde estaba allá Pedro ante aquella lumbre. Ahora se está dando cuenta de que el Señor quiere que le ame profundamente y que apaciente sus ovejas. Ahora veamos también el libro de Evangelio de Marcos, donde también nos habla, y estamos hablando de un Jesucristo resucitado. Libro de Marcos, capítulo 16. Y vamos a ver ahorita el envío. Marcos 16, 6. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Marcos 16, 6. Otro evangelio que también nos da la misma perspectiva de un Jesucristo resucitado, un Jesucristo que viene a dar prueba que ha resucitado y que el trabajo de los discípulos no ha terminado, sino que aún queda el envío. Y dice Marcos 16, 6. Mas él les dice, hablando a donde vienen estas mujeres, a donde estaba nuestro Señor Jesucristo en la tumba, aparece un ángel y le dice el 6, mas él les dice, no se asusten, buscan a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, resucitado no está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Aquí vemos inmediatamente, ahora Marcos nos está dando la misma escena en diferente cuadro, pero ahora estamos viendo que llegan estas mujeres y preguntan por nuestro Señor Jesucristo. Aquel ángel les dice, buscan ustedes a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, dice resucitado no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Nuevamente enseñando que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Ahora veamos lo que dice el verso 7. Pero id, dice, pero vayan y díganle a los discípulos.
Una vez más, nuestro Señor Jesucristo tiene algo, un mensaje para sus discípulos. Dice, pero ir y díganle a los discípulos y a Pedro. Nuevamente, cuando habla de los discípulos, inmediatamente pone ahí a Pedro como alguien principal, y a través de las lecciones nos vamos a dar cuenta cómo Pedro toma un papel importante en la trayectoria de la historia de la iglesia. Ahora aquí les está diciendo, ¿saben qué? Y vayan y díganle a Pedro lo siguiente. Dice, pero id, díganle a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os digo. Nuevamente recordemos, vayan a Galilea, allí los va a encontrar nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita leímos Juan, donde nos dimos cuenta que allí estaba nuestro Señor Jesucristo buscando a los discípulos. Dice ahora el verso 14. Finalmente, 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa. Y quiero que sepan que aquí Jesucristo les hace un reproche por su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Vienen y le dicen que ha resucitado, y ellos, sin embargo, se retiran, se van y se van a pescar. Y dice el verso 15, y les dijo, y aquí está el envío, aquí está el envío que se le da ahora a aquel Pedro. Ahora nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Cuando estaba con ellos, les hizo el llamado, ahora ha resucitado y ahora les va a hacer el envío. Y dice, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y ahora está haciendo el envío a los apóstoles a que vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, y de tal manera que este mandato es para la iglesia, es para cada uno de nosotros, donde ahora a cada uno de nosotros también se nos ha llamado y ahora se nos ha enviado a que vayamos a dar las buenas nuevas a todo el mundo, a que vayamos y prediquemos, que hagamos discípulos y que bauticemos a estas personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos ahora el envío de Pedro. No se ha terminado el trabajo que tenía que hacer Pedro. Aquel Pedro ya iba a la pesca, aquel Pedro ya se había retirado, volvía a su vida vieja. No, ahora vemos que nuestro Señor Jesucristo le habla a Pedro y le dice, ir por todo el mundo, no únicamente allá en Jerusalén, sino le está haciendo ahora el llamado y el envío a que vaya por todo el mundo. Y bien, Pedro podía haber dicho, Señor, pero por todo el mundo es un trabajo difícil. Mas, sin embargo, Pedro entendió el envío que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando ahí. Gloria sea a nuestro Dios que lo entendió. Ahora, a cada uno de nosotros, quiero que sepan que también se nos ha hecho el mismo llamado, y ahora se nos está dando ese ir de que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Ahora veamos la primera pregunta. Acuérdense que el título es el envío de un discipulado. La semana pasada hablamos del llamado. Ahora estamos hablando de el envío, donde el Señor envía, donde les dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen por todo el mundo. Ahora tenemos la primera pregunta. ¿De qué manera fueron similares y diferentes los encuentros de Pedro con Jesús en Lucas 5 y en Juan? Ahora, similares y diferencias. Estamos hablando del llamado de Pedro, estamos hablando del envío de Pedro. Y quiero que sepan que en Lucas 5, que leímos la semana pasada, vamos a hacer un resumen de estos 11 versículos. Primeramente, vemos ahí que atraparon grande compañía de peces, después de que el Señor les dice que echen la red hacia adentro. Y Pedro, quiero que sepan que dice, en tu nombre lo voy a hacer, y lo hizo. Cuando sacaron los peces, dice que aquellas redes se rompieron. También le hablaron a los compañeros y le dijeron, vengan porque hay demasiados peces. Aquellos hombres van y ayudan a Pedro. Pedro reconoce que es pecador y dice que dobla sus rodillas y se acerca y acepta el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dejó todo por seguir
a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que él tenía lo dejó para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí vemos el llamado y vemos el envío. Dos cosas bien importantes. El llamado que se le hizo a Pedro y el envío que se le hizo a Pedro. El llamado es el discipulado y el envío es cuando es el apostolado. Así que tenemos dos cosas bien importantes, el llamado y el envío. Cada uno de nosotros hemos recibido también dos cosas. Hemos recibido el llamado y también el envío. Somos llamados y hemos sido enviados. Así que tenemos algo maravilloso aquí en Pedro, de que fue llamado y que también fue enviado. Así que las similitudes son sorprendentes, pues marcan el primero y último encuentro de Pedro con Jesús. Pedro en las dos ocasiones, al principio y al final, quiero que sepan que Pedro es la figura. Al principio en el llamado lo vemos que está en el mar de Galilea, que no atrapan peces, y lo vemos también en la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece ahí en el mar de Galilea. También vemos que ambos están que no pueden pescar en toda la noche, no pescan nada, y también dice, llega nuestro Señor Jesucristo al llamado y también llega también al envío. Y lo vemos en las dos partes. Y gracias a nuestro Dios que lo hace pescador de hombre. Ahora, la diferencia que podemos ver en uno con el otro, estos eventos están en extremos opuestos. Uno es nuestro Señor Jesucristo todavía buscando sus discípulos, y acá la diferencia es que ya ahora los está buscando para que sean apóstoles, para que sean enviados al trabajo de nuestro Dios. Uno es cuando Él viene y el otro es cuando después de la resurrección. Y recordemos, uno es el llamado y el otro es el envío. Dice la número 2. De acuerdo a los textos de los evangelios que hemos leído hasta el momento, dice, ¿cómo nos muestran que el llamado y ser enviados van juntos? Ahora recordemos cómo van juntos, cómo podemos ver el llamado con el envío juntos. Y quiero que sepan que no van separados. También un problema que a veces ocurre en nuestros tiempos es que la iglesia acepta el llamado, pero no quiere ir al envío. Así que tenemos que pensar en ello, porque nuestro Dios nos hizo un llamado para que seamos enviados a predicar la palabra de nuestro Dios. Y muchos de nuestros hermanos en la iglesia han entendido el llamado, pero no quieren hacer el envío. Ahora aquí tenemos, de acuerdo a los textos de los evangelios que hemos leído hasta el momento, cómo nos muestran que el llamado y el envío van juntos. Y vamos al libro de Lucas. Estamos hablando de los evangelios. Lucas capítulo 6. Y miren el llamado y miren el envío, cómo ambos van juntos, cómo la palabra de nuestro Dios no se separan y cómo podemos ver el llamado y el envío. Lucas 6:12 dice, y como fue de día, llamó a sus discípulos. Así que nuestro Señor Jesucristo llama a cada uno de sus discípulos. Y quiero que sepan que cada uno de ellos recibe el llamado especial de servirle, de trabajar para el reino de nuestro Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Fíjense bien, Jesucristo es el que los escoge. Y quiero que sepan que no son los 12 los que escogen a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que sepan que también nosotros, el Señor nos ha escogido y no nosotros a Él. Algo que debemos de pensar muy bien. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que el Señor es el que nos ha llamado. No piense que usted escogió a nuestro Señor Jesucristo. Él le ha escogido, Él me escogió a mí y me escogió para enviarme. Y es algo que debemos de pensar. No nomás me ha hecho el llamado, sino también espera el envío. Dice 9:2 de allí mismo de Lucas. Miren para qué los llama. Y dice el 2. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Si estamos viendo el llamado y estamos viendo que ahora los envía, hay un propósito. Nuestro Señor Jesucristo llama para enviar. A cada uno de nosotros quiero que sepan que el Señor nos ha llamado
para enviarnos a predicar el reino de nuestro Dios. Y sigue diciendo ahí el verso 6, 9:6. Y saliendo, ahora hablando de los discípulos, y saliendo rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aquí vemos que se hizo el llamado, ahora han entendido que son enviados, que van a ir a sanar, que van a ir a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo preparó a estos 12 a que llevaran el mensaje, la predicación, a donde era necesario. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto con el trimestre pasado? Si recordamos aquel Abraham, quiero que sepan que a Abraham también se le hizo un llamado y también se le hizo un envío. Es el mismo Dios tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. A Pedro le hizo un llamado y le dijo que fuera, id, salgan, vayan. Y quiero que sepan que ahora, si recordamos la lección pasada, si recordamos el llamado de allá de Abraham, ¿sí? También a Pedro se le cambió su nombre de Simón a Pedro, a Abraham, de Abraham a Abraham, y también se le hizo el llamado, y el llamado es salir de Ur. Gloria sea a nuestro Dios. Si recordamos esto, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le hace el llamado a Abraham y le dice, quiero que salgas de Ur y quiero que vayas a una tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra de nuestro Dios que Abraham salió sin saber a dónde iba. Ahora quiero que sepan que cada uno de nosotros también el Señor nos hizo la invitación, nos hizo el llamado de salir de donde estábamos en el mundo, en el paganismo, en la idolatría, y nos hace el llamado también a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Quiero que sepa que nuestro Dios le hace el llamado a Abraham y también le da algo maravilloso. Lo envía y dice que lo envía a la tierra de Canaán. Si estamos viendo un llamado y un envío. Sale de Ur de los Caldeos y va a la tierra de Canaán. Ahora Pedro lo saca, le hace el llamado y ahora lo trae para que vaya al envío. Gloria sea a nuestro Dios. También a nosotros el Señor nos ha sacado y nos ha enviado. Dice la pregunta número 3. Vayamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Dice la pregunta, ¿cómo la vida de Pedro en Galilea prefigura su vocación divina? Y quiero que sepan que allá en Galilea, aquel Pedro era pescador, pero cuando el Señor le habla, cuando el Señor hace el llamado a aquel Pedro, ahora Pedro se convierte en un pescador de hombres, que es el llamado que nuestro Señor Jesucristo le hace a Pedro. Gloria sea a nuestro Dios que también a cada uno de nosotros nos ha hecho pescadores de hombres. Libro de Marcos 16:14. Dice Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprendió por su incredulidad. Los regaña, les dice, ¿cómo puede ser posible? He resucitado. Ustedes ya se van a pescar cuando hay un envío, cuando hay algo más. Dice, y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cómo puede ser posible que vienen y le dicen a los discípulos que ha resucitado y ellos aún no entienden el propósito de nuestro Dios? Y le dice, en el verso 15, y les dijo, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Nuevamente el envío. Ahora veamos allá en Galilea, donde el Señor le habla a Pedro, donde le dice, ¿sabes qué, Pedro? De hoy en adelante vas a ser pescador de hombre. Ahora vamos a ver a Pedro predicando el evangelio, no un Pedro que niega, no un Pedro que no haya que hacer. Ahora vemos a un Pedro centrado en la fidelidad que tiene a nuestro Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver ahora un Pedro que predica el evangelio. 2:14.
Y estamos hablando del día del Pentecostés. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Se levanta aquel Pedro valiente, con el poder del Santo Espíritu que había recibido. Ahora tenemos un Pedro que con toda seguridad va a hablar de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios le dijo a Pedro, tú vas a ser pescador de hombres. Ahora Pedro va a entender el propósito divino que tiene nuestro Dios para él. Entendió el llamado, ahora está saliendo, ahora está el envío, y cuando está en el envío, ahora se para y empieza a hablar la palabra de nuestro Dios. Veamos lo que dice el 41. Lo que pasa en el envío. Así que los que recibieron su palabra, dice la palabra de nuestro Dios, así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra que estaba predicando el varón de nuestro Dios, aquel Pedro. Dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día 3,000 personas. Si vemos la pesca milagrosa de hombres ante la predicación de Pedro con potencia del Espíritu Santo, entendió el llamado y luego entendió también el envío. Ahora está predicando la palabra de nuestro Dios, y cuando está predicando la palabra de nuestro Dios dice, y fueron añadidos en aquel día 3,000 personas. Del llamado al envío. Ahora, cada uno de nosotros, se dice hoy en día que necesitamos 3,000 predicaciones para poder evangelizar a una persona. Pero ahora aquí tenemos a Pedro, que ha entendido el envío y que la lección pasada nos dio de su llamado. Ahora vemos un Pedro diferente, un Pedro que pone enfrente lo que ha entendido. Y sigue diciendo las preguntas más personales. ¿De qué manera el llamado y el envío de Jesús interactúa en forma práctica en su vida? Al igual que Pedro, fuimos llamados. Y también al igual que Pedro, cada uno de nosotros somos enviados. Así que hemos sido llamados y hemos sido enviados. Son dos palabras que van también con cada uno de nosotros. Nuevamente yo le exhorto a cada uno de los que nos oyen, a las iglesias, a las personas, donde no nos quedemos nomás con el llamado, sino que hay un llamado y también hay un envío. Quiero que sepan que Pedro entendió la mitad del mensaje. Dice que él se fue nuevamente a pescar, entendió el llamado, pero hasta ahí quedó. Pero se le olvidó que el Señor tenía un envío para Pedro. Cada uno de nosotros a lo mejor nos quedamos ahí en nuestras bancas cada sábado, cada vez que se reúnen y va al templo, pero no nomás se quede con el llamado. El Señor dijo ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Y ese es trabajo de cada uno de nosotros. En trimestres pasados hemos hablado de que nuestro Dios nos ha hecho embajadores de su reino, donde debemos de llevar la nueva noticia a aquellas personas que están perdidas en el pecado. Ese es el llamado y ese es el envío. Espero que cada uno de nosotros estemos haciendo tanto el envío que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Dice la número 2. ¿Qué experiencias puede usar Jesús para hacer de usted un puente hacia otros? Pedro fue pescador y el Señor lo hizo pescador de hombres. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo diferente. Y cuando llegamos a la palabra de nuestro Dios, a lo mejor usted es el que pone las verduras ahí en la tienda, donde usted, cuando algunas de las personas se acercan a ver la fruta o la verdura que usted ha puesto, usted puede hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto en diferentes lugares
Y en ese lugar donde nos ha puesto, dice la palabra de nuestro Dios, vosotros sois la luz del mundo. Así que cada uno de nosotros, en diferentes lugares, diferente trabajo que tenemos cada uno de nosotros, debemos de brillar y de anunciar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos ha llamado. Jesús sabe exactamente en el lugar donde estamos. Somos un puente para alcanzar almas para nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántas almas ha alcanzado usted para nuestro Señor Jesucristo, pero yo sé que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. La número 3. ¿De qué manera, dice la palabra de nuestro Dios, de qué manera Juan 21, el capítulo 21, que es el que leímos, le motiva a usted a ser un discípulo más fiel? Yo creo que vimos que en el trimestre pasado vimos cómo aún en los errores de Abraham, Dios hizo de Abraham un hombre fiel. Estamos viendo en este trimestre que aún en los errores de Pedro, Dios hizo de Pedro un discípulo fiel. Ahora, cada uno de nosotros, esto nos motiva a saber que tenemos algunas faltas, que a veces cometemos algunos errores, pero saber que ante esas faltas, ante esos errores, el Señor nos está moldeando. ¿Para qué? Para hacer el envío. En esta mañana yo le hago la invitación a todos ustedes que nos oyen. No nos quedemos únicamente con el llamado. El Señor tiene un envío para con cada uno de nosotros. Y ese envío pertenece de nuestro Dios a cada uno de nosotros, de que vayamos y hagamos el reino de nuestro Señor Jesucristo aún más grande. Que el Señor le bendiga en esta rica mañana.